Carlos Zambrano, Cuba. Durante la vigencia de la Constitución del 79, se dio la hiperinflación y terrorismo. Para explicar a la persona que me cuestionan eso mismo. Bueno, es otra vez que voy a resumir esta explicación. Hermanos, una constitución no genera hiperinflación, ¿ya? Una constitución no genera terrorismo. Son causas estructurales que están en la sociedad, desde que surgimos en la República. Fíjense, para que entiendan ustedes. Se lo voy a explicar, creo que van a entender ustedes. Para nosotros la Constitución 79 es el instrumento para hacer el cambio radical del Perú. Porque no vamos a perder 5, 7, 8, 10 años en hacer una nueva constitución, una asamblea constituyente, porque nuestros hermanos se van a morir de hambre 10 años. No se puede esperar más. En el camino, luego de tener el gobierno, convocaremos a la constituyente. Pero estamos ya ejecutando un plan de gobierno para darle trabajo, salud, seguridad, hermano, frente a la delincuencia, para darle vivienda a los peruanos. Para que vean que la Constitución no es un factor determinante en esto. ¿No? Fíjense, ustedes. Constitución de 1979. Esta Constitución es la única que tiene legitimidad, así como la Constitución de 1821. ¿Por qué la de 21 tiene legitimidad? Porque con esa Constitución se fundó la República Criolla. Porque si no, seguiríamos siendo colonia de España, pues. El resto de constituciones que han habido, las 12 constituciones, han sido constituciones de militares de la oligarquía, que buscaban legalizar un régimen de dominación semicolonial y hoy neocolonial. Ese asunto se rompe, ¿no es cierto? Se rompe en 1968, cuando se produce el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Los militares efectúan una reforma agraria y se liquida, ¿no es cierto?, a la oligarquía terrateniente. Ese es el CARA, pero eso tiene un sello. Velasco no pudo transformar el Perú radicalmente, porque liquidó la oligarquía terrateniente, pero dejó a los capitalistas, industriales, financieros, ¿no? Estos capitalistas con los grupos de poder económico internacional, fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, no cambió este sistema de dominación internacional. No cambió el modelo económico depredador, primario exportador. Entonces, cuando Velasco cae en Morales Bermúdez, empieza, ¿no es cierto? Empieza la lucha del pueblo del Perú. Es el pueblo del Perú contra la dictadura militar, contra las fuerzas armadas fascistas de esa época, encabezadas por Morales Bermúdez, quien reprimió brutalmente con el Plan Cóndor a dirigentes políticos. Entonces es un enfrentamiento entre el pueblo, ¿no?, y entre la Fuerza Armada, que era el garante, ¿no?, de los intereses de estos grupos de poder, capitalistas, peruanos con grupos económicos internacionales. Esa es la pugna, es la lucha. Y en esa lucha solamente tenía que haber una salida, un ganador. Y esa pugna, ese conflicto se resuelve con una salida política. Los militares devuelven el poder que usurparon en el 78, pero no podían devolverlo con el estatuto revolucionario, no lo podían hacer, porque ese estatuto revolucionario y el plan Inca eran una norma que no garantizaba derechos fundamentales, no garantizaba una sociedad justa. Entonces, la única forma, ¿no es cierto?, de salir de esa crisis política, que causó más de 20 paros, protestas, más de
500 muertos en esos últimos 3 años. La única forma, ¿no es cierto?, era una salida electoral para elegir una asamblea constituyente. Ahí hubo un momento constituyente. No como dicen estos fantoches de Cerrón, Bermejo, Bellido, que hoy hay Aníbal Torres, que estamos en momento constituyente. No, no existe momento constituyente, hermanos, hoy. Entonces entiendan, no había otra salida. Entonces la salida era acá, la asamblea constituyente para dar una nueva constitución y retornar al sistema de democracia formal. Porque si no, seguiríamos hasta ahora en plena dictadura militar, ¿no? Como pasó en Chile, con Pinochet del 73 hasta el 80, hasta el 1990. Entonces, ¿por qué esta constitución, digamos, tiene legitimidad? Miren, una constitución adquiere legitimidad cuando participa el conjunto de la sociedad política, todos los sectores de la política peruana, todas las organizaciones sociales y económicas. Porque se está tratando de elaborar un nuevo contrato social. El contrato social, que es el instrumento de convivencia civilizada de una comunidad. Si no existe constitución, es imposible que una comunidad pueda convivir pacíficamente. Estaríamos en la jungla. Entonces, a esa constituyente fueron todos los partidos políticos. Y la votación es expresión, ¿no es cierto?, de ese pluralismo político partidario. Puede cuestionarse, puede decirse, pero en esa época esa fue la salida. Estuvo Blanco y Canseco, los dirigentes de las centrales mineras, sindicales, la CGTP, todos los dirigentes de trabajadores. Estuvo también la representación de la derecha, de la sociedad de industrias, y estuvo el APRA con todos sus hordas fascistas. Entonces estuvieron todos. Entonces esa constitución no es una constitución de imposición, fue una constitución producto del debate, del consenso. A mí no me gustan muchas normas que hay ahí. Por ejemplo, yo no soy partidario del bicameralismo. Pero eso no es lo fundamental. ¿Ya? Entiendan, una constitución tiene 5 partes. Primera parte, derechos fundamentales. El sistema de derechos fundamentales. Esa constitución tiene un buen sistema de derechos fundamentales. Es el mejor, el más avanzado, que ha sido copiado por esta carta, por esta pseudo-constitución fujimontesínita, y le ha reducido los derechos fundamentales. Segunda columna de una constitución, el sistema político. ¿Qué tipo de sistema político va a ser? Bicameralismo, unicameralismo, ¿no? Democracia directa, representativa. Este sistema político es regular, porque tiene democracia representativa y tiene democracia directa. O sea, democracia directa, el pueblo se pronuncia a través de un referéndum, sin necesidad de ir a un congreso. Tercera columna de una constitución es el régimen económico, ¿no? Es el modelo económico. Y este modelo económico es un modelo económico pluralista, ¿ya? Pluralista. Es este modelo que está acá, ¿no? Donde el Estado tiene un rol regulador, promotor, donde el Estado tiene la obligación de industrializar al Perú, donde el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos laborales, sindicales, remuneración justa, pensiones, vivienda. Esa es su obligación. El Estado no puede renunciar a eso. Otra cosa es el financiamiento, pero son obligaciones imperativas que tiene el Estado. Y eso es lo primero que quisieron, ¿no? Y la sociedad, conforme lo dice esta Constitución, ¿en qué se sustenta la sociedad peruana? Entiendan, hermanos, entiendan, por favor. Esto de acá, muchos hermanos, ¿no? Por su dogmatismo, por su sectarismo, no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia de esta Constitución. Dice el artículo 42, esto no lo tiene ni la Constitución cubana, hermanos, ni la Constitución de Corea del Norte. Dice acá, el Estado reconoce al trabajo, el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de riqueza.
¿Ya? El trabajo es un derecho y un deber social. Es decir, que la fuente principal de riqueza no es el capitalismo, no es el capital, no es la plata, no es la codicia, es el trabajo tuyo. ¿Ya? Esa es la columna fundamental de esta Constitución. Y si te reconoce el trabajo como fuente principal, te dice que tienes derecho a una remuneración justa, a estabilidad laboral. Y lo más importante, ¿ya? En el artículo 56, este es un artículo copiado de la Ley Fundamental de Alemania, el Estado del año 49. El Estado reconoce tu derecho al trabajador a participar en la gestión, es decir, en la administración de la empresa. Uno. Dos, a participar en las utilidades de la empresa. ¿Ya? Sea Yanacocha, Antamina, todas las minas, al tiro mano minero te tienen que dar parte de las utilidades. ¿No? Y tercero, dice acá, también te reconoce el derecho a la propiedad en las empresas. O sea, son los tres derechos fundamentales. Gestión, utilidades y propiedad. Eso es lo que no quieren estos neoliberales, estos libertarios. Porque este es un régimen económico justo, de distribución justa, si el trabajador es el que se muere en las minas asfixiado con elementos químicos. Si el trabajador es el que desarrolla la economía de un país, tiene derecho, pues. ¿No? Y eso no es un pensamiento comunista, ¿no? Este es el pensamiento, lean ustedes el libro del segundo ensayo del gobierno civil de John Locke. Ahí está el fundamento. Ustedes saben que John Locke no es pues, ningún comunista, ¿no? John Locke es el padre del liberalismo económico, pero él reconoce que es así, ¿ya? Y esta es una constitución, pues hermano, que de lejos, ¿no? De lejos, esto es un adefesio, esta constitución fujimontesista es un adefesio. 307 artículos bien trabajados. Los constituyentes eran profesores universitarios, han sido rectores, decanos de universidades, de facultades de Derecho. ¿Quiénes han sido estos constituyentes? Han sido traficantes, violadores, estafadores, como lo que existen ahora. Entonces, hermano, la Asamblea Constituyente y empezó a regir el año 80. ¿No? La firmó Belaúnde, ¿no? ¿Y qué pasa del año 80? Es la pregunta que me hace. El 80, ustedes saben que aparece el terrorismo, ¿no es cierto? Sendero declara la guerra al Estado, ¿ya? Y Belaúnde, con toda la banda que llevó Pedro Pablo Kuczynski, Ulloa, Rodríguez Pastor y compañía, se dedicó a saquear las empresas públicas. No, las comenzaron a desmantelar. Y la primera empresa pública que se saqueó fue la de Cementos, Lima, los PPCistas. ¿Ya? Se apropiaron de las cementeras. Gran negocio, pues con la empresa de cemento tienen ahí para vender cemento en todas las construcciones, ¿no? Y se robaron empresas, pero no se pudieron robar todo. ¿Por qué? Porque estaba esta constitución del 79. Esta impedía la privatización. No podían privatizar toda la economía con la constitución del 79. Entonces, como Belaúnde llevó su banda, el año 82, eso está en el Fondo Monetario, fíjense en los periódicos de la época, no pudo pagar la deuda externa desde el 82. Se fue generando déficit, porque a estos neoliberales, a Kuczynski y compañía le interesaba robar, cobrar, endeudarse, ¿no? Hacer las concesiones ilegales. Entonces llegaron a 1985, en agonía, casi quebrado el gobierno. Alan García no es así un revolucionario, ustedes saben, recibe la empresa. En Perú, 85, y me acuerdo claramente el 28 de julio de 1985, da el mensaje al país y le regala dólar MUC a los 12 apóstoles, a los millonarios de esa época del Perú. Le regala dinero, así como Macri regaló dinero a los grandes
banqueros en 50.000 millones de dólares a los fondos de inversión, por eso que Argentina está quebrada. Alan, ¿no es cierto?, le regala a la sociedad de industria para confiar a los grandes empresas. 85, 86. En la creencia, ¿no? Esto se llama en teoría económica la economía de la oferta. En la creencia, y le graba impuestos, ¿no? En la creencia de que estos grandes empresarios iban a invertir ese dinero para incrementar la producción en el Perú y reactivar la economía. Ellos se llevan toda la plata, más o menos se calcula que se han llevado en esa época cerca de 15.000 millones de dólares. Se llevaron a los paraísos fiscales. Así como Velarde le dio 60.000 millones de soles con el plan Reactiva, García con Alba Castro les entregó esa plata. Se la llevaron a los paraísos fiscales. 86, 87, Alan se da cuenta de la traición del 87, ¿no? Y se venga, estatiza la banca. Quiere estatizar la banca. Lo hace ilegalmente. Y no puede al final, porque con un amparo comienzan a poner obstáculos al Poder Judicial. Entonces, ¿qué van a hacer los banqueros? Pues Danilo, ¿no? 87, se pone de acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? La banca, 0 créditos, ¿no? Ustedes saben que el presupuesto se financia con los impuestos, pero los impuestos no alcanzan, tienes que endeudarte con los bancos o con el Fondo Monetario. Entonces, los bancos y el fondo no hay que darle un solo centavo. Pregunta, usen su racionalidad ustedes. Habla García Pérez que tienen que pagar la planilla de los profesores, de la policía. La plata no alcanza. Sueldo de la burocracia. Supónganse ustedes, el presupuesto en esa época era 40.000 millones de soles. ¿Ya? Ese es el presupuesto del 87. Y solamente el ingreso por tributos era 21.000 millones de soles. Acá tienes un déficit de 19.000 millones de soles. ¿Cómo financias ese déficit? Si no te están dando plata ni los banqueros ni el Fondo Monetario. ¿Cómo financias? Y si tú no pagas esto, el pueblo se te va a ir encima, porque el pueblo tiene que comer. Entonces, pues acá Alan García recurre pues, a la maniobra más típica, ¿no? Imprimir billetes. Eso es lo que ha hecho Julio Velarde desde 2018, 19, 20, 21. Eso se llama incrementar, ¿no es cierto?, la oferta monetaria, ¿no? Y esta es la idea fundamental que quiero que ustedes retengan, amigos. Esta es pura teoría económica, pura teoría monetaria, pura teoría macroeconómica. Fíjate, la oferta monetaria, ¿ya?, tiene que ser igual a la producción de bienes y servicios. Esa es la regla fundamental. Si tú, ¿no?, suponte, produces 40.000 millones de soles, tienes que tener una oferta monetaria similar con el multiplicador que hay del dinero. Pero bueno, para los efectos de esto, entiendan ustedes que hay 40.000 millones en billetes. ¿Ya? 40.000 igual a 40.000. O sea, hay equilibrio en el mercado ahí. ¿Ya? En estos 40.000 es más complicado explicarles, pero dinero M1, M2, M3, obligaciones, multiplicador del dinero. Pero entiendan esa idea, ¿no? ¿Qué cosas hacen en García? ¿No? Tiene ahí 19.000 millones que no lo puede cubrir. Ahora ya, imprime billetes, imprime e incrementa la oferta monetaria. O sea, mete 19.000 millones, mete 59.000 millones de dólares. Y acá tiene 40.000. Es lógico, pues, ¿no es cierto? Si tienes una oferta, si tienes billetes, así como este de acá, tienes billetes de... estos billetes, ¿no? 40.000, ¿no es cierto? 40.000, más el déficit que has impreso, 59.000, y solamente tienes 40.000 millones en productos. En
camisas, cama, colchones, toda la producción de Perú, leche, harina, trigo, tiene solamente 40.000. 59.000 mayor a 40.000. Entonces, el efecto es bien simple, pues, queridos amigos. Esta plata, teoría cuantitativa, va a valer menos. ¿Ya? Esta plata va a perder capacidad adquisitiva. Entonces, desatas la hiperinflación. ¿No? 86, 87, 88. El 88 imprimió 30.000, el 89 imprimió 40.000, el 90 te dice 50 millones. O sea, el stock que se acumuló acá fue más de 250.000 millones de soles. Fue una producción que bajó a menos de 40.000. Entonces, eso obvio, es evidente que iba a haber hiperinflación, pues. Pregunta, ¿qué culpa tiene la Constitución del 79? Esto se llama medida de política económica, política monetaria, política fiscal. La Constitución del 79 prohibía que el presidente haga eso. Y si el presidente imprimía billetes a través del BCR, tenía que ser destituido del cargo. Alan no pudo ser destituido sencillamente porque tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Era imposible que lo destituyan. Y por eso que continuó, ¿no?, hasta el año 90. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. No fue culpa de la Constitución del año 79. La hiperinflación fue una decisión económica y política de Alan García para mantenerse en los 5 años. Y la Constitución del 79, si hubiese estado otro gobierno, no hubiese sucedido esto. ¿Ya? Entonces, el año 90, llega Fujimori, encuentra esta situación, y en la situación económica del 90 tenía dos salidas. Y con esto termino, ¿no? La salida neoliberal, ¿no es cierto?, cavernaria de Vargas Llosa, del shock, o la salida que proponían del gradualismo económico, y hacer un programa de ajuste social, reducir el déficit público, vender las empresas públicas menos rentables, ¿no?, reducir el presupuesto del Estado, incrementar producción, etc., etc. Esas las dos salidas, ¿no es cierto?, son las que se están jugando en estos momentos en Argentina. La salida del shock, ¿no es cierto?, de la motosierra, que pregonaba Vargas Llosa en el 90, acá la está tratando de aplicar Milei, la quiere aplicar. Y la otra salida gradualista la quiere aplicar el candidato Massa, del peronismo. Sí que están en un desmadre ahorita en Argentina, una hiperinflación, 120% de inflación, sí. Pero eso lo pueden, ellos dicen, contener, reducir, ¿no?, con línea de crédito internacional, y por eso que es clave para ellos el BRIC. Porque si el Fondo Monetario te cierra el caño, como pasó con García, tienes otro caño, que es el BRIC. Entonces, el BRIC te va a prestar dinero, ¿no?, pero no lo va a hacer gratis, contra garantías, ¿no es cierto?, de tus exportaciones de gas que tienen vaca muerta, tus exportaciones que tengas en soya, en carnes y en lo que tengas. Nadie te va a regalar dinero, pero acá tienes la posibilidad de tener plata fresca para producir, pues. Esa es la gran diferencia, hermano. Que hay capacidad de maniobra en estos momentos. Antes no había capacidad de maniobra. Entonces, esto está claro, ¿no? Entonces, mi pronóstico, para terminar, el caso de Argentina, o sea, esto está clarísimo. Esto no fue culpa de la Constitución del año 90. La hiperinflación, el terrorismo, el terrorismo fue culpa de la Constitución del año 80, no, si el terrorismo surgió precisamente para liquidar todo el sistema político. ¿Cuánto nos costó? Nos costó a nosotros, escúchenme bien, el terrorismo nos costó cerca de 30.000 millones de dólares, que es un tercio de la deuda externa que tenemos. Eso fue lo que nos costó el terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿cómo va a decir que eso es culpa de la Constitución del 79? Hay que ser demasiado bruto, ¿no?